Cuando pensamos en historia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Fechas, batallas, nombres. Pero ¿y si les dijera que es mucho, mucho más que eso? Hoy vamos a ver sus dos caras. Por un lado, una ciencia casi de detectives y por otro lado, un relato que busca un sentido mucho más profundo. Entonces, a ver, ¿qué es la historia realmente? La respuesta de cajón, la que todos damos, es pues lo que pasó antes. Pero la verdad es que esa respuesta se queda muy corta. Para de verdad entender su profundidad, lo primero que hay que aceptar es que no estamos hablando de una sola cosa. Y es que la palabra historia es como una de esas muñecas rusas, una matrioska, que dentro de ella hay por lo menos 3 significados distintos. Y poder distinguirlos, bueno, ese es el primer paso para de verdad entender de qué va todo esto cuando hablamos del pasado. Y para esto, vámonos hasta el origen. Esto está interesante. La palabra viene del griego historia, y ojo aquí, porque no significa cuento o relato, sino que significa investigación. Investigación, o sea que desde el principio, con gente como Heródoto, la historia era un trabajo activo, de indagar, de buscar pistas, no nada más de sentarse a escuchar lo que te contaban. Entonces, ese concepto original de investigación fue como la semillita, que con el tiempo germina, le salen ramas, y hoy esa única palabra, historia, nos lleva a 3 realidades bien distintas, que ahora sí vamos a desmenuzar. Viéndolos uno por uno. Primero tenemos el proceso histórico, o sea, los hechos en bruto, lo que en verdad pasó. Luego, en segundo lugar, está la disciplina científica, que es un estudio muy sistemático de cómo sucedió todo. Y el tercero es el relato historiográfico, el cómo armamos la historia para que tenga sentido. Así pasamos del evento crudo al estudio riguroso y finalmente a la historia que contamos. Y entonces con esto vamos a enfocarnos en la segunda dimensión, la historia como ciencia. Y para que pueda quedar claro, podemos hacer un ejercicio de imaginación. Piensen en el historiador, pero no como un señor aburrido entre libros polvorientos, no, sino imagínenlo como un detective. Un detective que llega a la escena de un crimen que ocurrió hace cientos de años. Y que, claro, este detective no va por ahí a lo loco, sino que sigue un método muy estricto. Entonces, primero, la heurística. Es la búsqueda y selección de pistas, o sea, las fuentes. En segundo, la crítica. Aquí es donde se interroga a cada pista para ver si es de verdad, si es confiable. Y después viene la síntesis, que es como ir juntando todas las piezas para armar un caso. Al final queda la exposición, que es como presentar al jurado las conclusiones bien argumentadas. Hay una frase de un historiador que lo resume perfecto y lo dice: la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Y esto es clave. El objeto de estudio no son los años, no son los eventos aislados, sino que en su forma somos nosotros, somos las personas. Por lo tanto, es en el fondo la ciencia de nosotros mismos, pero vista a través del tiempo. Entonces, ¿es una ciencia como la física o la química? No es esto exactamente, sino que, por ejemplo, un químico puede repetir un experimento 1000 veces en su laboratorio, pero un historiador pues no puede volver a repetir a la caída de Roma. Entonces las ciencias naturales buscan leyes que se repitan siempre, pero la historia, en cambio, busca comprender acciones humanas que son únicas e irrepetibles. Su meta no es tanto repetir, sino entender. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, o se complica de una forma interesante. Porque si la historia es una ciencia en su método, en la forma en que investiga, es todo un arte en su expresión. Es el arte de tomar todos los hechos, todos los datos y tejerlos para crear una narración que tenga sentido. Hay una idea de un filósofo que lo cambia de esta manera. Él decía algo así como: la historia no es solo lo que la gente hace, sino lo que la gente cree que está haciendo. Y bueno, no basta con saber qué pasó, hay que entender
qué pasaba por la cabeza de la gente de esa época, cuáles eran sus creencias, sus miedos, sus esperanzas, y todo eso que no se ve, esas son las ideas que de verdad mueven los hilos de la historia. Entonces, ¿cómo se construye este relato? Pues no es algo automático, para nada. El historiador aquí se convierte en una especie de director de cine que tiene que elegir qué escenas muestra, desde qué perspectiva las graba y cómo es que las va a editar para contar una historia que se entienda, que sea coherente, y por lo tanto es un baile constante, un equilibrio muy delicado entre ser fiel a las pruebas y al mismo tiempo darles una forma que nos llegue, que podamos comprender. Porque al final del día esto no se trata de hacer una lista del súper de eventos, ¿no? Pasó esto y luego esto otro, sino que la verdadera misión del historiador es comunicar el sentido de lo que ocurrió. Piénselo, hay una diferencia abismal entre solo decir cayó el Imperio Romano y explicar por qué la caída de ese imperio cambió para siempre el rumbo de la civilización. Y justo esto es lo que nos lleva al mero corazón del asunto. La historia no es solo para saber cosas del pasado, sino que es sobre nosotros, aquí y ahora. Es una disciplina profundamente humana, humanística, que tiene como meta final no solo acumular datos como estampitas, sino es buscarle un sentido a nuestra propia existencia a lo largo del tiempo. Nos pone literal un espejo enfrente y nos obliga a hacernos las preguntas más densas, las más difíciles, de dónde venimos, por qué las cosas pasaron como pasaron, cómo es que llegamos hasta aquí. Y la pregunta del millón, la más inquietante de todas, ¿hacia dónde vamos? Estas son pues las preguntas fundamentales de la existencia humana. Y bueno, para buscar respuestas a estas preguntas tan grandes, introduce una nueva dimensión, que introduce una dimensión teológica, que sugiere que hay un plan, hay un propósito detrás de todo lo que ha pasado en la historia. Desde este punto de vista, la historia no nada más es una serie de accidentes, como tirar unos dados al aire a ver qué sale. Tampoco es una rueda que da vueltas y vueltas sin llegar a ningún lado, no, sino que se convierte en un camino, en una flecha que fue lanzada con un propósito divino y se vuelve una gran narrativa que no anda perdida, sino que avanza directo hacia un destino muy concreto. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden convivir estas dos cosas? La ciencia por un lado y esta búsqueda de un propósito por el otro. Bueno, la clave es entender que la verdad en la historia tiene dos niveles, dos dimensiones. Por un lado, tienes la veracidad empírica, que es ser súper fiel a las fuentes, a los hechos duros y comprobables. Y por el otro, una verdad de sentido, que es la que interpreta esos hechos para conectar nuestra experiencia humana con algo más grande, algo que nos trasciende. Esta perspectiva está en base a un mandato bíblico que es clave, es recordar. Y aquí no se trata de recordar como cuando alguien recuerda que tiene que comprar en el súper. No, sino que recordar es un acto de traer al presente, al aquí y a la hora, la acción de Dios en la historia, para tener viva esa conciencia a través del tiempo. Todo esto llega a un punto máximo en una idea. Si el hombre olvida su historia, pierde su identidad. Si olvida la historia de Dios, pierde su destino. Y entonces esta frase resume la importancia de la memoria, de no olvidar. Y al final del todo, esta exploración de qué es la historia nos trae de vuelta a esta realidad, a nosotros mismos. Porque más allá que las grandes historias de imperios, reyes y revoluciones, la pregunta que queda es mucho más personal, mucho más aplicable a nosotros. Si pensamos que nuestra propia vida es una historia, ¿qué historia estamos contando? ¿Cuál es el sentido con que estamos escribiendo día con día? Esto es algo que quede en nuestra mente y reflexión. Dios les bendiga.